trato de maximizar lo más que se pueda para que ustedes puedan ver de mejor forma el código. Un poquito más, ahí está. Bien, empiezo pues definiendo las librerías de costumbre, stdio, stdlib, conio. Esta vez no voy a incluir la librería de manejo de cadena de caracteres, o sea, la librería string, ni tampoco la matemática, dado que no me sirve. Entonces, si no me sirve una librería, no la debo incluir. ¿Por qué no la debo incluir? Porque vuelve más pesado el programa, el ejecutable, porque se está incluyendo dentro del programa y no se usa. Entonces, no vale la pena hacerlo. Únicamente incluyamos lo que realmente nos va a servir en el programa. Ok, a continuación viene la definición de la estructura. En C, las estructuras se definen con la cláusula struct. A continuación, el nombre de la estructura, se abren llaves y entre las llaves se colocan los campos de información. En este caso, esta estructura que yo le puse registro como nombre, tiene 4 campos. Tiene un ID, que es un carácter de 6 posiciones. Tiene un char, que es un nombre de 50 posiciones. Tiene la edad, que es un char de 3, y el salario, que es un char de 7. Cuando termino de definirlo, cierro las llaves y ya quedó definida mi estructura. Esto ya no es un tipo de dato primitivo, porque ya es un tipo de dato más complejo que tiene información que está relacionada. Entonces, este tipo de estructuras yo los puedo asignar a variables. Así como asigno variables de tipo entero, variables de tipo char o de arreglos, igualmente yo puedo utilizar esta estructura. Entonces, si pueden ver, a continuación yo estoy asignando la estructura a una variable que se llama info. ¿Cómo lo asigno? Con la palabra struct, el nombre de la estructura y a continuación la variable que va a tomar esa estructura. Así como lo están viendo ahí. Struct, registro, info. ¿Alguna pregunta hasta acá en cómo definir estructuras en lenguaje C? Por el momento, muy bien, gracias, ingeniero. Exacto. Por eso la estás viendo ahorita. Struct no es una función, es una cláusula en lenguaje C que sirve para definir una estructura. Para eso se utiliza struct. No es una función, es una cláusula. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bien, como voy a utilizar cadena de caracteres, yo sé que necesito limpiarlo. Entonces necesito una función que lo limpie y ustedes ya conocen cuál es mi función. Limpia cadena. Con esa función es con la que yo siempre limpio mis cadenas de caracteres, mando el parámetro, el arreglo y cuántas posiciones son las que voy a limpiar. Bien. Voy a tener, bueno, me voy a ir al programa principal para que ustedes entiendan por qué está lo que está ahí. Y aquí en el programa principal, el main lo definí como que retorna un entero. Realmente no me interesa retornar nada para este proceso. Sin embargo, por temas de compatibilidad con DevC, que creo que no le soporta el tipo void, entonces les puse ahí como entero. Realmente es irrelevante. Bien, en el programa principal defino una variable tipo archivo, tipo file, que se llama archivo, y de una vez estoy abriendo un archivo que se llama records.dat. Siempre va a crear ese archivo, o sea, dense cuenta que lo estoy abriendo con WT, o sea, que lo estoy abriendo para escritura y de tipo texto. WT es escritura, texto. Eso quiere decir que cada vez que abre el archivo, borra lo que tenía
y vuelve a empezar de cero. O sea, recrea de nuevo el archivo. Eso es lo que se está haciendo con esta apertura de archivo. Es muy raro que vaya a dar un error. Sin embargo, siempre hay que poner validaciones. ¿Qué validación es la que, o por qué tendría que poner una validación? Si es por temas de espacio. O sea, igual me da recrearlo, o sea, ahí yo no tengo ningún problema de saber si existe o no existe, porque lo estoy creando de todas formas en ese momento, pero sí puede ser que no haya espacio. Entonces, por eso es que se hace la validación y si hay un error en la apertura, pues nos salimos del programa. Si todo está bien, si no hay problemas con la apertura del archivo, entonces se pasa a un ciclo, es un ciclo infinito. Por eso es que está while true, o sea, siempre se va a ejecutar. Y lo primero que hago es limpiar el registro. Recuerden que todos los campos del registro son tipo carácter. Entonces, para no poner aquí 4 llamadas a la función limpia cadena, es más estético mandar a llamar solamente a una función. Para no tener 4 líneas, si no voy a tener 4 líneas ahí, tengo una, que es mandar a llamar a la función, y la función se llama limpia registro, que es lo que tengo aquí arriba. Aquí está el limpia registro, lo único que hago es mandar a llamar a mi función limpia cadena y mando cada uno de los campos con su respectiva longitud a la función para limpiarlos. Recuerden esto, es fundamental en lenguaje C limpiar las cadenas de caracteres. C no lo hace. Y hay un problema con C, con muchos compiladores. Si estamos corriendo el programa desde el compilador, porque se puede, el compilador se encarga de limpiar las variables. Pero cuando ya lo estamos corriendo desde un ejecutable, desde la línea de comando del sistema operativo, ahí ya no lo hace. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas. Entonces, tómenlo como una buena costumbre, como una buena práctica. Siempre previo a utilizar un arreglo cadena de caracteres, tienen que limpiarlo. Bien, regreso al programa principal. Después de limpiar el registro, a continuación mando a llamar a la función toma información. ¿Qué es lo que hace la función toma información? Lo que hace es capturar la información en pantalla. Pregunta por el ID, pregunta por el nombre, por la edad y por el salario. Y lo mete a los campos de la estructura info. ¿Por qué mando a llamar esto en una función? Pues por la misma razón por la cual manda a llamar a la función limpia registro, porque tendría que tener 4 printfs y gets para cada uno. O sea que con 2 líneas que estoy poniendo acá, una para limpia registro y otra para toma información, estoy dejando de poner 8. O sea, 2 me sustituyen 8, lo cual hace el programa más fácil de entender. Y eso es lo que ustedes tienen que buscar. Quiero aquí aprovechar para hacer una observación, y es que en el examen me topé con soluciones en las cuales todo el código me lo ponían indentado del lado izquierdo. Y eso yo lo había dicho que yo no quiero ver código así. El código se escribe como se los estoy mostrando. Se dejan las indentaciones necesarias para que sea fácil entender dónde está la porción de código que estoy revisando. O sea, si está dentro de un ciclo while, si está dentro de un ciclo for, si está dentro de un programa principal, dentro de una función. Por eso es que se van dejando los espacios o los tabuladores, si quieren. Pero todo pegado al lado izquierdo o justificado al lado izquierdo, eso es pésimo, es pésimo. Eso es lo único que demuestra, o sea, si salimos a la calle con ese tipo de escritura, lo único que demuestra es que somos de los programadores que está en la última escala evolutiva del programador. Y estamos de la universidad, por lo tanto, aquí no debe salir nadie programando de esa forma. Así que, si en el examen final me ponen código justificado todo a la izquierda, voy a ser muy severo bajando puntos. Porque no podemos avanzar programando de esa forma. Siempre, todos mis programas
han sido de esta forma. Por lo tanto, no hay razón para que lo hagan de forma diferente. Es más, los libros de texto lo hacen de esta forma. Así que ya están advertidos. Pero en el examen final sí voy a ser muy observador de esto que les estoy comentando y sí voy a ser severo si alguien lo pone así. O sea, voy a bajar muchos puntos. Bien, entonces, regresando a lo que les estaba diciendo, el poner el código de esta forma hace que la lectura del programa principal sea bastante simple, que sea bastante sencilla, que pueda entender sin entender, sin meterme mucho en la lógica del programador, qué es lo que está haciendo. A veces uno cuando revisa código de alguien más, trata uno de encontrarle pies y cabeza al código y cuesta mucho. ¿Por qué? Porque es un código desordenado, es un código que no está prolijo, montón de líneas de código en los programas principales. El programa principal no debe tener más de 25 líneas, más o menos. Ese es un paradigma. No siempre es así, no siempre es así. Pero se dice que por lo menos, a lo sumo debe tener 25 líneas. ¿Por qué 25 líneas? Porque es lo que cabe en una pantalla en un compilador. Bien, después de tomar la información, viene la escritura en el archivo. La escritura en el archivo lo hago con la función fwrite y mando como parámetro lo siguiente. Mando la estructura, solo que lo tienen que mandar con el ampersand, como que si fuera por variable. El segundo parámetro es el tamaño de la estructura. Yo puedo calcular en bytes qué tamaño tiene la estructura. O sea, partimos de que un carácter tiene 8 bytes. Perdón, un carácter es un byte, por lo tanto yo puedo ir sumando todos los bytes que tiene la estructura. Pero para ahorrarme ese trabajo, C nos da una función que se llama sizeof. Sizeof recibe como parámetro la estructura y lo que devuelve sizeof es el tamaño en bytes que tiene la estructura. ¿Sí? Entonces, sizeof devuelve la cantidad en bytes que tiene la estructura info. El tercer parámetro es la cantidad de registros que se van a escribir, en este caso solamente es uno. Y el apuntador al archivo. Archivo ya saben que apunta a registro.dat, que fue con que se abrió. Entonces, eso lo que hace es escribirme la estructura completa en el archivo. No estoy escribiendo, o no me toca a mí como programador escribir campo por campo, sino que la función fwrite lo hace. Después de la escritura, pues muestra un mensaje de que el registro fue exitosamente grabado y que si quiere continuar agregando más registros. Capturo la tecla, si es N, se sale, si es cualquier otra tecla, sigue. Y cuando decide salirse, o sea, si presiona N el usuario, pues entonces tengo el fclose. O sea, con eso se cierra el archivo. Importante, siempre que utilicen archivos, asegúrense que está abierto y que lo cierran. ¿Por qué está abierto? ¿Por qué asegurarse que está abierto? Porque si ustedes empiezan a hacer operaciones como que si estuviera abierto, el programa puede empezar a funcionar de forma bastante extraña. O sea, van a empezar a ver cosas extrañas. Probablemente al inicio se los va a dejar hacer y ustedes van a creer que está bien, pero más adelante, con el tiempo, puede ser que empiece a fallar bien feo. ¿Y por qué hay que cerrarlo? Porque si ustedes no lo cierran y termina la ejecución del programa, se puede corromper el archivo. O sea, se puede perder la información, se puede fragmentar, en fin, cualquier cosa le puede pasar al archivo. Por eso es que siempre que se ve un archivo debe tener su instrucción para cerrarlo. ¿Alguna pregunta con lo que hace este programa? Stephanie, preguntas.
Me Ahorita interesa que usted... yo estaba terminando de escribir lo que estaba diciendo. Ok, ¿el código está claro? Sí, ingeniero, ahorita lo estoy terminando de pasar en mi computadora para que yo lo corra. Gracias. No es necesario, está disponible en la plataforma. Muchísimas gracias. Muy bien. Bien, señores, veamos cómo funciona esto. Ok, el programa se llama Graba Registros. Ok, ahí ya me está preguntando por el primer campo del primer registro. Le voy a meter 5 registros. Me voy a ir en orden. Me pregunta si quiero continuar. Presiono cualquier tecla diferente de N. Voy con el segundo. Sigo ingresando. Ay, me equivoqué en la edad y el salario. Voy a repetir el ejercicio, jóvenes. Ya no voy a agregar más. Y ya se salió. Ok. Veamos cómo queda la información que se grabó. Se recordarán que el archivo se llama records.dat.
Y ahí está la información. Toda la información que ingresé a través de los registros quedó guardada en el archivo records.dat. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Por mi parte está claro. Ok, muy bien. ¿Qué pasaba si se quedaba como estaba anteriormente con lo del salario? ¿Usted qué cree? Sí, daba error. Pero cuando me dice daba error, ¿qué error? O sea, ¿O usted honestamente, cree que hubiera dado error? bueno, no error, sino de que no sé si tomaría el salario que había puesto anteriormente. Ahorita que me recordé que dijo de que lo había puesto mal, yo creí que estaba bien, entonces no sé, tal vez creí que podría dar error, pero creo que estoy equivocada. No, a ver, analicemos un poquito. Desmenucemos cuál es la situación y por qué me salí. Bien, punto número 1. En la captura de información que estoy haciendo acá, yo lo estoy haciendo de una forma rápida en la cual yo no estoy haciendo ningún tipo de validación. Recuérdense que las estructuras, cada uno de los campos tiene un tamaño definido. ¿Sí? Aquí lo estoy capturando tal y como me lo están ingresando. Aquí yo debiera verificar longitudes. Porque a mí que me asegura que en lugar de poner una edad se equivoca en el lugar, como me pasó a mí, que en lugar de poner en el campo de la edad, puse el salario. No lo estoy validando. Ahora, ¿qué problema me hubiera dado? Hubiera sido un problema bastante espantoso. ¿Por qué espantoso? Porque miren, ¿cuántas posiciones tiene la edad? Tiene 3. Y yo le estaba metiendo 6. ¿Qué significa eso? De entrada, Stephanie no me hubiera dado error. Y esa es la peor parte, que no me da error. Pero ¿qué hubiera pasado? Tal vez se podría cerrar porque no está cumpliendo con la cantidad que está diciendo en el espacio de edad. Que se hubiera cerrado. ¿Qué se hubiera Sí, o cerrado? simplemente no hubiera seguido corriendo el programa porque no está cumpliendo con la función. Mire, pues, como ya se los dije, C me hubiera dejado seguir operando. Pero si yo estoy metiéndole a una estructura más información de la cual está definido, yo voy a estar escribiendo en saber qué partes de la memoria. Se me va a dejar. Pero puedo afectar cualquier otro programa que esté en ejecución en ese momento, porque en la memoria, yo no sé, en la memoria que me asigna C, yo no sé qué tengo a la par. Pues si yo me salgo de ese espacio que tengo yo reservado, puedo estar escribiendo en cualquier otro lugar. Inclusive puedo estar escribiendo en el código de un programa que se esté ejecutando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejo el sistema inestable. Normalmente cuando pasa eso, lo que se recomienda es reiniciar la máquina, porque el sistema quedó inestable. No vale la pena solamente cerrar el programa y seguir trabajando, porque el sistema ya quedó viciado. Entonces tengo que salirme, apagar la máquina y volverla a reiniciar. Entonces, por eso es que me salí, porque yo le metí más valores que los que está definido en la estructura. Ahora insisto, por temas de velocidad, yo me paso aquí explicando todo lo que se debiera hacer, no terminamos hoy, pero aquí lo que se hace ya en un programa hecho y derecho que se va a vender, por ejemplo,
o que va a estar en producción en cualquier otro lado, es verificar esto, verificar longitudes. Es más, ustedes podrían, ¿cómo la forma correcta de hacerlo? Definen ustedes una variable tipo cadena de unas, no sé, 60 posiciones. Ustedes capturan la información, por ejemplo, si es de la edad, y la longitud debiera ser no mayor a 2. Nótese que la estructura dice 3 para la edad, pero la longitud debe ser de 2. ¿Por qué? Porque el último carácter de la cadena de caracteres, de una cadena de caracteres cualquiera, debe ser el diagonal 0, con el que yo limpio la cadena. ¿Por qué siempre debe estar ese carácter al final de la cadena de caracteres? Porque eso le dice a C hasta dónde llega la cadena. O sea, si yo tengo 3 posiciones y yo lleno las 3 posiciones, ¿dónde voy a dejar el diagonal 0? No hay. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo haga alguna operación con las cadenas de caracteres, con las funciones de carácter que me da C, por ejemplo, el string copy, el string compare, el length, no va a saberse dónde termina el registro porque no está el diagonal 0. Entonces, la forma correcta de hacerlo era capturar la información, verificar la longitud y si la longitud cumplía, entonces ya lo meto a la estructura y sigo con el siguiente campo. Esa es la forma, digamos, correcta de hacerlo. Para evitarme cosas como las que me pasó a mí cuando estaba ingresando la información, que me equivoqué, pero como yo sí sé qué es lo que pasa, pues yo inmediatamente me salí. No seguí con el tema. ¿Ok? ¿Queda claro, jóvenes? Lo delicado y cuidadoso que debe ser uno con el tema de los arreglos de caracteres Bastante, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Bueno, la información ya quedó grabada, ya les mostré cómo está la información en el archivo. La verdad que es una información que no es tan fácil de entender, dado que toda la información está una después de la otra. Voy a limpiar pantalla. Ahí pueden ver, ¿ven? Está toda la información que ingresé, pero está justo uno después de otro. Ok, yo les compartí el programa en la plataforma. Y fíjense, pues, lo que quiero que hagan ahora es recuperar la información que se graba con el primer programa. Les voy a mostrar acá. Yo tengo un programa que se llama Lee Registros. ¿Qué es lo que hace este programa? Lee registros. Lo que hace es ir al archivo registros.dat y recuperar toda la información, pero cuando hace la recuperación, lo mete a la estructura. Sí, o sea, no va carácter por carácter, sino que leo bloques, o sea, leo la estructura completa, que es la forma correcta de hacerla cuando ya estamos trabajando con estructuras. Entonces, ahí está abriendo el archivo, lo está leyendo y ahí ya me presenta la información. Ahí está toda la información en el orden que le ingresé. Entonces, lo que quiero que hagan es un programa que haga esto, que toma la información del registros.dat y la muestre en pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas, jóvenes, de lo que hay que hacer? Muy bien, si no hay preguntas, por favor, trabájenlo y cuando lo tengan me avisan.